Hola, hola, bienvenidos a esto que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Primer y único programa en Bolsa de Valores para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. El Ingeniero Revela comienza ya. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de los mercados, de la importancia de Wall Street y de los intereses. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Y por qué Estados Unidos, cuando explicamos que Lanza del Sur no era solamente para Venezuela? Lanza del Sur es algo más allá que Venezuela. Se va a llevar a Cuba, se va a llevar a Nicaragua y Estados Unidos, el imperio, como ustedes le quieran llamar, va a restaurar las democracias en su hemisferio. O sea que esto es algo más que una de poner el gobierno delincuencial, usurpador de Venezuela y de Cuba, que hay que entrarle ya. No podemos tener un régimen por 67 años destruyendo la democracia y promoviendo las guerras de guerrillas y desestabilizando los países democráticos. Eso es lo que ha hecho Cuba por años. La vida no es como usted comienza, es como usted la termina. Y les recordamos que Fidel Castro terminó siendo un narcotraficante, lo mismo que Raúl Castro, que negociaron con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar Gaviria y con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, también, que era quien suplía el cartel de Medellín. Vamos a ver por qué esta geopolítica, de alta geopolítica, está tan complicada y Estados Unidos va a organizar su hemisferio sí o sí. Se va China de Venezuela, se va Rusia de Venezuela y Estados Unidos ya está negociando Groenlandia. No la va a comprar, pero se la van a alquilar, donde va a poder vivir eternamente y va a poder poner su base militar, que es lo correcto, porque tanto China como Rusia andan buscando la destrucción de las democracias de nuestro hemisferio. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todo pasa por la mano de Wall Street. Tenemos años diciéndole que los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Estados Unidos tiene intereses. República Dominicana tiene intereses. Hasta que nosotros, los ciudadanos dominicanos, no aprendamos a ver cuál es nuestro principal socio comercial, tendremos problemas. Porque la democracia tenemos que defenderla. Y la democracia se defiende con libertad, seguridad social, que usted tenga derecho a la propiedad y que no venga un dictador cualquiera y le expropie sus empresas, destruya la economía, destruya el país para ponerlo a usted depender de un bono del gobierno y entonces reprimirlo si usted protesta contra eso. Cuba tiene 67 años siendo eso, siendo el eje del mal. Estados Unidos identifica eso ahora. Estados Unidos pudo identificar que el problema no solamente es Venezuela, es quien promueve eso. Con el Foro Sao Paulo, Lula da Silva, Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro y Raúl Castro. Y que los hermanos Castro, a principios del 80, terminaron muy mal, porque terminaron aliándose con Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, con Roberto Suárez, que era el socio de Pablo Escobar, con Carlos Leder, y que Manuel Antonio Noriega también era un narcotraficante, y que le redujeron la pena a Carlos Leder para que fuera testigo en el caso de Manuel Antonio Noriega. Por eso es que Manuel Antonio Noriega dura 40 años preso, lo condenan a 40 años en Estados Unidos, porque fue testigo Carlos Leder, lo mismo que con Cuba. Por eso Fidel Castro asesina a Ochoa y a los 4 más miembros de la revolución, cuando la DEA tenía pruebas suficientes de que Raúl Castro estaba traficando con droga y que Fidel Castro estaba traficando con droga. O sea que el líder de la revolución cubana era un narcotraficante. O sea que toda esa juventud que murió en República Dominicana, y lo que voy a decir no va a caer bien, pero no lo queremos hacer con la intención de herir susceptibilidades de ninguna madre, ningún padre. Los jóvenes que murieron en los años 70, cuando a los 12 años de Balaguer, murieron pensando que su líder, Fidel Castro, era un hombre honesto. Y ese líder lo engañó. O sea, ellos murieron por un narcotraficante. Ahora esa es la parte
buena que ellos no sabían que Fidel iba a ser traficante y que murieron por una persona que no merecía que ellos murieran por él, porque no era la ideología, era lo que él quería, poder nada más. Y ahí está la historia. Ahora, si tú no lo investigas, es otra cosa. Entonces, pero también tenemos que observar que si en esos 12 años, desgraciadamente, esa juventud no debió morir, porque murieron por un ideal, pensando que su líder era honesto y que la revolución era el camino. No ha sido el camino ni lo será jamás, porque no hay evidencia. Ahora, sí tenemos evidencia de la democracia del mundo. Entonces, esos jóvenes, cuando Balaguer, no debieron morir, pero si Balaguer no hubiera existido en ese momento, desgraciadamente, y que me perdonen los que murieron, o los familiares de los que murieron, hoy no tuviéramos nosotros democracia, ¿eh? Hoy tuviéramos nosotros gobernados por Fidel Castro, por uno igual que Fidel Castro, o por Hugo Chávez, o por Nicolás Maduro, o por Daniel Ortega. La suerte que Balaguer se empantalonó, desgraciadamente, no estamos justificando los crímenes de Balaguer, pero alguien tenía que morirse. Y el tiempo le ha dado la razón a Balaguer, desafortunadamente. Porque la izquierda es el crimen organizado. No se sabe cuál es más criminal. Si usted me dice a mí que Balaguer es un criminal, ¿y Fidel Castro qué? ¿Y Chávez qué era? ¿Y Daniel Ortega qué es? ¿Y Maduro qué es? O sea que si Balaguer era un criminal, Fidel Castro era más criminal que Balaguer. Y estuvo correcto lo que Balaguer hizo. Para que estemos claros en esto. Porque la historia le ha dado el tiempo, le ha dado la razón a Balaguer con el socialismo del siglo XXI, que no son socialistas. Es el crimen organizado. Todos son narcotraficantes, todos. Y tenemos la prueba nosotros. Para que el pueblo esté claro en esto. Entonces vamos a ver, señor director, qué nos dicen los mercados primero. Wall Street explota esta semana porque todo es interés. Estados Unidos no tiene amigo ni enemigo. Ahí vemos el Dow Jones, 49,000 puntos estuvo en su momento. El S&P casi en 7,000, el Nasdaq 23,000 y el Small Cap 2000 casi en 3,000. Explotando Wall Street por algunas declaraciones que dio el Dow Jones, dio el presidente Trump. Colóqueme, señor director, la 2, esa foto, que dicen que una foto dice más que 1000 palabras. Dow rallies 600 points after Trump call off Europe tariffs related to Green Line Light Update. O sea, el presidente Trump va por Groenlandia y está correctísimo eso. No la va a comprar posiblemente, pero sí la va a rentar. O sea que va a vivir allá con una base. Y va Cuba, va Rusia para afuera y va China para afuera, como tiene que ser. Y van para afuera de Venezuela también, como tienen que ser. Y eso lo vamos a explicar por qué. Porque, ¿cuál es el principal socio de Venezuela o Cuba? ¿Y quién más? Irán, Rusia y China. Por eso son los enemigos históricos de Estados Unidos. Esos son los que promueven el terrorismo, porque China no hace nada, se lava las manos como Pilato. Pero es socio de Irán, invade los países, le presta para después controlarlo. Eso es lo que hace China, porque China quiere detronar el US dólar y que el yuan, su moneda, sea la moneda del sistema financiero internacional. Es sí o sí. Por eso este mes, ahora que viene, hay una cumbre militar el 11 de febrero, que la ha convocado el Pentágono, el jefe militar, con las 34 naciones, son 35, para bajar línea, ¿eh? Eso no es que, y eso que viven soñando, que si somos nosotros la calle del imperio, mire, esto es sí o sí, señores. Las reglas del juego las pone Estados Unidos en el mundo. Y hay 3 polos, 2 potencias nada más, porque Rusia no es potencia porque no tiene el dinero para ser potencia. Rusia tiene las bombas nucleares, eso es lo que le hace potencia, pero hasta ahí. La potencia es China, la que quiere resurgir con el liderazgo mundial y que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional es China, no Rusia. Pero Rusia es aliado de China, Irán es aliado de China, Hezbollah, Hamas, el ELN, la FARC son aliados de China. Son los enemigos históricos de Estados Unidos. Y si esos son los enemigos históricos de Estados Unidos, son nuestros enemigos, porque nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos. Nuestros intereses están vinculados al US dólar. Nos guste o no, quiera usted o no. Y el mundo va a seguir así con usted y sin usted, conmigo y sin mí. Ese idealismo de que si el imperio y que si somos lacayos, es que es así la vida. Eso es lo que se llama realidad objetiva,
que es palpable, que la podemos medir. Ahora, si usted quiere enfrentar a Estados Unidos, hágase un ejército como los Estados Unidos y enfréntelo y quítele la moneda. No es tan fácil eso. Y eso es lo que quiere China. Y lo quiere Rusia. Y lo quería Venezuela, que tenía drones, una fábrica de drones bélicos en Maracaibo, se lo daba a Irán para que bombardeara a Ucrania. Hoy no acaban de matar 32 cubanos en Venezuela y 54 en Ucrania. Ya la Unión Europea se desliga de Cuba porque es un régimen parásito, maligno. Es el eje del mal. Mientras recibe ayuda de la Unión Europea, manda mercenarios a Ucrania a pelear para que maten a Rusia, para que maten a los ucranianos, pero son europeos. Entonces, eso es lo que ha hecho Cuba siempre, es el eje del mal. ¿Y qué es lo que ha hecho Cuba con sus ciudadanos? 92% de los cubanos viven en pobreza extrema. Pobreza extrema. Entonces, ¿qué nos dice el Dow Jones, señor director, el número 3? Para que veamos cómo funciona la bolsa y cómo funciona el mundo. El Dow Jones tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 10 meses subiendo de forma brutal. O sea, eso significa que va a haber una expansión económica en el mundo entero, incluyendo la República Dominicana. Por eso el FMI dice que nuestra economía va a crecer 4.5. Claro que va a crecer, está entrando mucho dinero a la bolsa. Y lo hemos dicho siempre, que lo que se ve es el mercado primero. Que para hacer un análisis correcto de la economía, tenemos que ver la bolsa. Entonces, las declaraciones del presidente Trump, esa es la 4, señor director. S&P 500 pops 1% down, surge nearly 600 points. A strong call of Europe tariff tied to Green Line. El presidente Trump le dijo ya a los europeos, el que se oponga a que yo entre a Groenlandia, tarifa 100%. Tiene que controlar. ¿Por qué? Porque China está penetrando el hemisferio. Y eso lanza del sur, viene a llevarse a Venezuela, a llevarse a Cuba, que lo habíamos dicho aquí, y se va a Nicaragua también. Cuba se va. No creo que aguante este año Cuba. Y hay que sacarlo ese régimen abusador y criminal, que tiene 92% de sus ciudadanos viviendo en la miseria. Y eso es soberanía. Yo quiero que un socialista me diga a mí, 92% de los ciudadanos de un país es soberanía. Eso es soberanía. Soberanía tenemos nosotros, que podemos elegir. ¿Y quién eligió a Díaz-Canel? ¿Y quién eligió a Raúl Castro? ¿Y quién eligió a Fidel Castro? Esos eran los ideólogos de la mal llamada revolución cubana, que se convirtieron en narcotraficantes y que negociaron con el cartel de Medellín y con Roberto Suárez Gómez, el narcotraficante boliviano, el que suplía el cartel de Medellín. Y le presentamos las pruebas aquí. Entonces, ¿qué más nos dice a nosotros, señor director? Colóqueme la número 6 para que veamos qué dice el secretario de Estado, Marcos Rubio. News, Estados Unidos va por Groenlandia. Rubio prepara oferta millonaria. Tiene que ser así, porque ahí está China y Rusia, muy cerquita de Estados Unidos. Y es un asunto de seguridad nacional. Y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, tiene que ser de seguridad nacional para la República Dominicana. Porque nuestro aliado principal es Estados Unidos. El 50% de todo lo que nosotros portamos es con Estados Unidos. Por eso Trump avanza sobre Groenlandia con la OTAN y con Europa. Esa es la número 7, señor director. Para que veamos exactamente, Trump avanza en un acuerdo sobre Groenlandia con Europa y la OTAN. Esto es sí o sí. Lanza del Sur viene a poner orden en el hemisferio, quiera usted o no, le guste usted o no. Esas son las reglas del juego. Y las reglas del juego las pone el más grande y el más poderoso. Y el más grande y el más poderoso es Estados Unidos. Ahora, ¿cómo funciona la izquierda y cómo funcionan los países democráticos y los países que creemos en el mercado? Para que estemos claros en eso. O sea, está probado, no hay evidencia que el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, haya sacado a sus ciudadanos de la pobreza. Venezuela tiene más de 9 millones de venezolanos repatriados fuera de su país. 90% en pobreza. Cuba, 92%. Brasil, 200 empresas se fueron para Paraguay. Boric, el Chile, que ya perdió, acaba de decir que Fidel Castro era un dictador. Y eso ya lo están atacando el régimen. Es para que tengamos una idea qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Es destrucción total
penetran la democracia, atacan la democracia. Estados Unidos identifica el eje del mal y ahora las democracias comenzaron a defenderse. Por eso Estados Unidos le llama no departamento de defensa, departamento de guerra, porque ya no se va a defender más, sino que va a atacar, y es lo correcto. A Cuba hay que atacarlo, a ese régimen hay que atacarlo con todos los poderes del imperio, porque lo que vive es exportando la guerra de guerrilla. Y eso no lo digo yo, pero la prueba, búsquenlo, la historia, que es lo que hace Cuba. Y la vamos a presentar. Los 54 muertos que hay en Ucrania de mercenarios cubanos y los 32 en Venezuela, en el frente de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha hecho Cuba siempre. Un régimen parásito de distorsionar todo, romper su economía, desbaratar todo para tener a sus ciudadanos viviendo en miseria total y absoluta, para ellos mantenerse en el poder 1000 años. Eso hay que eliminarlo, hay que barrer ese régimen. Y qué bueno que el imperio lo barra. Tiene que ser así, porque hace mucho daño a la democracia. Y lo que creemos en la democracia, no podemos tener un foco en nuestro ladito ahí. Es decir, que se tienen que ir los cubanos. Y qué bueno que el presidente va por eso. Ahora, ¿cómo funciona el comunismo y cómo funciona el capitalismo? Esa es la número 8, señor director, para que usted tenga una idea qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI, el crimen organizado. Miren, ¿cómo es que se crea la prosperidad? Business Friendly Environment. La democracia, como la nuestra, hacen un ambiente favorable para los negocios. Entonces llegan los emprendedores, se montan las empresas, los business. Eso crea trabajo y por lo tanto, si crea trabajo, hay prosperidad, como está pasando en la República Dominicana, independientemente de cualquier gobierno, por la seguridad jurídica que tenemos, por la democracia, por el derecho a propiedad y por las libertades que tenemos. Ahora, ¿qué hace el comunismo? Miren, overregulation, todo es del Estado. No hay emprendedores, no hay negocios porque todos los expropian, no hay empleo, por lo tanto llega la pobreza. Eso es lo que ha hecho Cuba, eso fue lo que hizo Venezuela, eso fue lo que hizo Nicaragua, eso es lo que está haciendo Brasil, eso es lo que está haciendo Colombia, eso es lo que estaba haciendo Honduras, lo que estaba haciendo Chile, todo el socialismo del siglo XXI, eso es lo que hace. Entonces, ¿qué está haciendo China para consolidar su imperio? Que es una economía capitalista, pro mercado. Desde el año 1990, China se da cuenta que para hacer transformaciones sociales necesitaba hacer transformaciones económicas. Y por eso entra la bolsa, por eso cae la Unión Soviética, porque quiso hacer las transformaciones sociales sin dinero y todo ese interés. Por eso China se va a Wall Street y crea su bolsa, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Shenzhen. Entonces, China no es torpe, entendió que lo correcto es la economía de mercado, lo correcto es tener bolsa de valores, porque eso es lo que lo hace el imperio asiático. No es el poder, es el dinero, la riqueza. Y la riqueza nada más se consigue en la bolsa. Y por eso China abre el mercado hasta ciertas normas. Porque tú no puedes comprar acciones de corporaciones sensitivas a la seguridad china. No se lo permiten. Y que todos esos chinos que andan por el mundo, la mayoría de ellos son espías del gobierno, porque el gobierno que lo financia, penetrando lo que Estados Unidos se había despreocupado para ir ganando terreno, para después tratar de imponer su moneda. Eso es lo que quiere China, ¿eh? Estados Unidos identifica eso, que China es aliado de Rusia, de Irán, de Hamas y de todos los enemigos históricos de Estados Unidos. Colócame, señor director, para que veamos que nosotros le recomendamos al gobierno comprar oro en su momento, y China ha comprado oro como loco, porque sabe, quiere sostenerse. China Gold Stock Levels de 2009 a 2025. Mire, en el 2024 China comenzó a comprar oro por una locura, preparándose para tratar de fortalecer su moneda con el metal, y que nosotros le recomendamos al gobierno dominicano a que comprara oro. Colócame ese video, señor director, el número 10, para que veamos cuánto le recomendamos nosotros al gobierno dominicano comprar oro. Colócame ese video, señor director, el 10. $100 a 100.50 el índice. Está en 102.74. Eso es la lectura que eso interpreta, es que el dólar puede seguir bajando y entonces sería una buena oportunidad para comprar euros o para comprar oro, que
que ya lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Porque cuando el dólar se debilita, entonces se fortalecen los mercados fuertes. Recuerden que los commodities vienen en dólares. Entonces, es un equilibrio. Cuando sube el dólar, bajan los commodities y viceversa. Un debilitamiento del dólar automáticamente produce un incremento en la compra de commodities. Le dijimos hace mucho tiempo al gobierno que comprara oro. La semana pasada le advertimos al gobierno que comprara oro, que el oro iba a seguir subiendo. Esa es la número 10. La semana pasada le pusimos la gráfica al gobierno. Miren, ahí lo tenemos, 2091, que le dijimos que iba a alcanzar los $2.150 el oro. Y la número 11, señor director, también para que veamos, y ahí nos vamos a ir a pausa para volver con el crédito, el precio actual. Miren, 2091, 2092, eso fue la semana pasada, que le dijimos al gobierno que coloque reservas internacionales en oro, la mitad de su reserva. El oro es un excelente mercado para estar ahora en tiempo de crisis y en tiempo de que tenemos mucha incertidumbre mundial. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que mientras mayores access tenemos, el mercado más sólido, el gobierno va a tener más dinero en reservas y podrá contar con más recursos para invertirlo en obras sociales. Por eso les recomendamos al gobierno y al Banco Central que llegó el momento de comprar oro. Tenemos meses diciéndole esto. En el próximo dijimos, ese es uno de los videos que le hemos dicho al gobierno. Este es el único programa que produce dinero. Es el programa más importante de toda Latinoamérica y el Caribe. El único que da informaciones puntuales para que el gobierno gane cuarto y los empresarios ganen cuarto y los industriales también. El único programa, no hay otro. Por eso es el programa financiero, económico, bursátil más importante del país. Y el único, valga la modestia, porque no hay otro. Y queremos que vengan más. Y le dijimos al gobierno que comprara oro a $1.817 la onza. Y hoy está el oro a 4.979. Tenemos meses hablando de esto. Y pruebas diciéndole al gobierno la importancia de esto. Colócame, señor director, el número 11. ¿Usted sabe cuánto tuviera el gobierno más hoy? Para que el pueblo entienda lo que esto significa. Miren, 4.900, amplíala, señor director, que se vea el precio del oro. $4.979 la onza de oro. Y nosotros lo recomendamos comprar en $1.817. Ahí lo tenemos, 4.979, casi $5.000 la onza. Más de 2 veces. El gobierno tuviera ahora mismo en reservas internacionales con este programa, que se lo produjo este programa, si lo hizo, $6.400 millones. 6.400 millones de dólares. Una locura. 6.400 millones por 63. El gobierno tuviera 403.000 millones de pesos. Todo el dinero del mundo para construir todas las obras sociales por los próximos 3 años. 6.400 millones de dólares tuviera el gobierno de más en su reserva. No tiene que buscar un solo centavo prestado por los 3 años que tiene, porque tiene 6.000 millones de dólares en la mano que se lo produjo este programa. No hay un programa más importante. Usted quiere aprender de bolsa, usted quiere saber lo que es eso, bueno, ve este programa. No hay otro, ¿eh? Es el primero y pionero. Tenemos 8 años y 20 y pico de años hablando de esto. Y todavía nuestros pueblos no entienden que todo es interés. Entonces, cuando lancemos Lanza del Sur, ¿qué persigue Estados Unidos con Lanza del Sur? Porque lo que buscan los estados es interés, riqueza. Por eso China invierte en oro buscando riqueza para consolidar su moneda, para tratar de imponer su moneda a largo plazo. Esa es la número 12, señor director. La operación Lanza del Sur, objetivos y el alcance que eso significa. Dice aquí, es una misión militar y de interdicción liderada por Estados Unidos, lanzada oficialmente en noviembre de 25, bajo la administración de Donald Trump. Misión principal, expulsar a organizaciones narcoterroristas del hemisferio occidental y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ubicación, se centra principalmente en aguas internacionales del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Entonces, para que estemos claros, expulsar a los narcoterroristas y a los traficantes de droga. Dice el Wall Street Journal, qué bueno, la número 12.1, señor director. El presidente Donald Trump va por el régimen cubano antes de fin de año. Y nosotros estamos muy contentos que eso ocurra. Ojalá ocurra ahora mismo. Ojalá ocurra mañana. Ese régimen genocida, maquiavélico y malvado,
que tiene a todo un pueblo pasando hambre, 92% de sus ciudadanos, hay que erradicarlo al gobierno, no al pueblo cubano, al gobierno cubano, al régimen dictadores de delincuentes. Por eso hasta los mismos dictadores, hasta los mismos socialistas del siglo XXI ya están cansados de ese régimen. Esa es la número 13, señores. Entonces dice el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, el régimen cubano arremete contra Gabriel Boric tras llamar dictadura a Cuba. Lo dijo, que Fidel Castro era un dictador, y es verdad, un dictador y asesino, y terminó siendo narcotraficante igual que Raúl Castro. Pero ¿qué es lo que trae el socialismo del siglo XXI? Miseria total. Entonces, pero Brasil no le está yendo bien. Fíjense que vamos por las Américas, pero ellos desde que tienen un chin de poder destruyen las economías. La 14, señor director, 200 empresas se fueron para Paraguay. 200 empresas. Es el costo de tener Lula. El costo de tener a Lula como presidente. 200 empresas se marchan de Brasil a Paraguay. Para que estemos claros. Entonces, es para que ustedes entiendan qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Lo que promueve es la guerra de guerrilla, desestabilizar las economías, vender drogas, inundarnos de drogas a todos los países para destruir la sociedad y ellos perpetuarse en el poder, destruir las instituciones, el sistema de justicia, la propiedad privada, las libertades, y entonces ellos poder perpetuarse en el poder. Eso es lo que ellos hacen. Y eso es lo que ha hecho Cuba siempre. Cuba es el eje del mal. Eso no lo digo yo, tenemos evidencia de eso. Colóqueme, señor director, la 15. Cuba publicó, no le quedó de otra, Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas. ¿Y qué buscaban esa gente en el anillo de Nicolás Maduro? Porque no eran venezolanos. Eso sí estaba intervenido. Venezuela sí estaba intervenida por Cuba, no por los yanquis. Eso se llama intervención burda y rastrera. Eso sí es una intervención de Cuba, porque eso es lo que hace Cuba, de tratar de destruir la democracia, porque destruyeron la democracia de Venezuela. 25 años se la comieron. Y colócame la 16, señor director, para que veamos algunos de los rostros. El coronel que está ahí, Humberto Alfonso Roca Sánchez, el primero, sus hijas viven en Estados Unidos, y que exiliada cubana por el régimen farsante. Entonces odia a los Estados Unidos, sin embargo envía a sus hijas a Estados Unidos. Eso es lo que han hecho siempre esta gente. Y eso es lo que hacen los socialistas del siglo XXI. Hipócritas, delincuentes, narcotraficantes, porque le hemos presentado la prueba. Y Ucrania, ¿qué nos dice Ucrania, señor director? La 17. Ucrania publica los nombres de más de 50 mercenarios cubanos en la invasión rusa. Eso es lo que hace Cuba. Cuba es un régimen parásito, exportando la guerra de guerrilla y la destrucción de la democracia. No ha hecho otra cosa, y todo por el odio antiimperialista, pero viven de las remesas y viven de las donaciones. Ya la Unión Europea la va a quitar todas las donaciones. Por esto, 54 cubanos muertos en la guerra Rusia con Ucrania. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los regímenes socialistas? Destruir las economías. Esa es la 19, señor director. Y así podemos nosotros observar la diferencia entre lo que tenemos democracia. Mire cuánto gana un venezolano. $3.33. Un venezolano. Para que tengamos una idea. O sea, no es tan fácil eso. Ustedes evidenciar que la democracia es peor que el socialismo del siglo XXI. No hay evidencia de eso. Entonces, los que somos democráticos tenemos que defender la democracia. Y el Pentágono ha dado un giro histórico ahora. Pone a América Latina en el centro de su defensa. Esa es la número 19.1, señor director. El Pentágono pone a América Latina en el centro de su defensa, porque el Pentágono entiende que defendiendo las Américas defiende su seguridad nacional, y está correcto. ¿Y quiénes son los que nos están atacando? Los narcotraficantes, los narcoterroristas del socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, con Cuba a la cabeza, Venezuela, Brasil, Nicaragua y todos los regímenes del socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado. Entonces, por eso, febrero 11, el jefe del Estado Mayor Conjunto citó a los 34 países, me imagino que Cuba no participará,
de América a una gran cumbre militar el 11 de febrero. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump citó a los 34 países de América a una gran cumbre militar. Fíjense que no dice pacífica ni civil, militar, el 11 de febrero. Ahí le vamos a decir cuáles son los que están con nosotros, el imperio yanqui, o cuáles están con el imperio chino, o con el imperio ruso. Levanten la mano los que están con nosotros, y levanten la mano los que están con China. Eso es así, señores, nos guste o no. Yo no hago las reglas, yo sigo las reglas. Ahora, si usted quiere no seguir estas reglas, ármese un ejército, tenga su moneda en el sistema financiero internacional y entonces dispútele a Estados Unidos la hegemonía mundial. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que quiere China, no ha podido todavía. Pero tiene sus aliados, enemigos históricos, con esa intención, con la intención de destruir la democracia, de destruir nuestros pueblos para ellos perpetuarse, y no se lo podemos permitir. Por eso cuando vemos, entre comillas, a profesionales supuestamente notables defendiendo a un asesino como Nicolás Maduro o como a Fidel Castro, que era un narcotraficante, que le hemos presentado las pruebas. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que está pasando en el mundo y de lo que realmente Estados Unidos persigue con esto. Por eso está desaparecido Evo Morales, porque se le han dado cuarto del narcotráfico a todito. Antes de irnos a pausa, señor director, yo quiero que te me ponga un videíto, el número 23 del Mayo Zambada, que lo da Alberto Castillón Confidencial, periodista español. Y yo tengo esa lista de cuáles fueron los expresidentes que el cartel de Sinaloa lo financió y le dio dinero de la droga, incluyendo a Lula, a Evo Morales y a Michelle Bachelet y a otros de España también. Pero se lo pusimos bien cortico. Colócame ese video, señor director, el 23, y nos vamos a pausa. Empezamos por Chile. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, casi 14 millones de dólares. Lula da Silva, actual presidente en Brasil, es la mayor de todas las cifras que están apuntadas. Según el Mayo Zambada, 1 billón con B de dólares le han hecho llegar a Lula da Silva del dinero del narco. Evo Morales, que sigue queriendo presentarse a las elecciones aunque no hay quien le aguante, 420 millones de dólares del dinero del narco. La familia Kirchner en Argentina, el fallecido Néstor Kirchner recibió, según esta confesión, 72 millones de dólares, y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue, como saben, detenida en su casa sin poder salir, 311 millones de dólares. No hay arresto domiciliario más millonario que ese. Seguimos. Álvaro Colom murió ya, pero fue presidente de Guatemala. Según los datos del narco del cártel de Sinaloa, recibió 31 millones. Manuel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, está en la lista, aunque la cifra no nos la han querido decir. Lo mismo ocurre con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Está en la lista. Y también Ollanta Humala, de Perú, expresidente peruano. Para que tengamos una idea, es el socialismo del siglo XXI. Todos financiados con dinero del narco. El Mayo Zambada, el jefe del cartel de Sinaloa, que está preso en Estados Unidos, le dio la lista a la DEA y a Washington. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hace ese grupo de delincuentes mal llamados socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado y que quiere destruir nuestra democracia. En el próximo bloque vamos a ver quién es Nicolás Maduro y por qué el imperio va a atacar fuerte como tiene que ser y sacar a todos estos delincuentes del hemisferio. No se va. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los números del socialismo del siglo XXI, para aquellos que defienden al dictador, delincuente y asesino vulgar Nicolás Maduro, a esos notables
que dicen que el presidente Abinader se volvió sumiso. No, el presidente hizo lo correcto. Y de aquí debieron haber salido los aviones para bombardear el fuerte de Tiuna. Eso es lo que teníamos nosotros, que fueran de aquí, que salieran. De aquí. Porque no es con el pueblo venezolano, es con un asesino vulgar. Lo que ha hecho Cuba, lo que ha hecho Nicaragua, lo que estaba Correa en Ecuador y lo que han hecho todos los países socialistas. Lo que ellos persiguen, cuáles son sus objetivos. Y eso hay que erradicarlo de la faz de la tierra. Porque si no, perdemos la democracia. Y la democracia de todos. Yo no tengo nada que perder porque yo no soy empresario. Ni soy industrial, yo soy inversor. Entonces los empresarios tienen que defender la democracia. Colóqueme, señor director, el número 24, para que veamos quién era este asesino, Nicolás Maduro, él solito. Los números del régimen de Maduro. Atención a los notables que defienden a Maduro. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal. 18.300 presos políticos. 10.000 ejecuciones extrajudiciales. 8 millones de venezolanos desplazados. 468 asesinatos en protestas. 400 medios censurados y cerrados. 90% de pobreza. Y 3 derrotas electorales no reconocidas. Y un salario mínimo mensual de $3. Eso es Nicolás Maduro. Es el socialismo del siglo XXI. Eso es para los que defienden a Nicolás Maduro. Atención, Negro Veras. Usted que le hizo una carta al presidente, un comunicado. Ese es el líder que usted defiende, Nicolás Maduro, que usted le llama presidente, que es un asesino. Entonces, no, la democracia de todo aquel que defienda a Maduro está en contra de la democracia y está en contra del desarrollo de nuestros ciudadanos. Sea quien sea, esos notables, entre comillas, le hacen un favor muy flaco a la democracia nuestra. Cuando usted defiende a un asesino, usurpador, un delincuente que destruyó a Venezuela, entre él y Chávez se comieron a Venezuela en 27 años y pasó a ser de la primera economía, de la 10ª economía más rica del mundo a la segunda más pobre. Entonces, qué bueno que el imperio viene a poner el orden, porque el socialismo nada más trae miseria, destrucción y hambre. Y evidentemente no trae libertades, porque cuando usted es pobre, le quitan todo, le quitan las libertades, le quitan hasta el deseo de comer, porque no hay comida. En Cuba no hay comida, en Venezuela no hay comida. Y ese es el crimen organizado, que se enquista en el poder, destruye las instituciones, para ellos perpetuarse en el poder y tratar de destruir a Estados Unidos. Estados Unidos identifica el eje del mal y viene ahora. Y esa cumbre militar de las 34 naciones, qué bueno. Ahí vamos a tener que levantar la mano. ¿Con quién usted está? ¿Conmigo o con los chinos? Y eso se va a contabilizar. Estados Unidos quiere saber con quién estamos nosotros. Nuestros intereses están con Estados Unidos, no con los chinos. Miren, señores, llegamos al final. El ingeniero Revela no va más de aquí. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerde, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. Bye bye. Hasta pronto.